Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Buen sábado para todos, muy bienvenidos a Saber Vivir Mejor. Les cuento que hoy vamos a poner el foco en una enfermedad neurológica que afecta principalmente a mujeres entre 30 y 50 años. Pero además tendremos otros temas de salud, de bienestar, y les cuento que al final tendremos un toque de folclore con nuestra invitada. Vean los avances. Hoy, en Saber Vivir Mejor, la doctora Rey explica todo sobre la tendinitis, por qué se produce, cómo prevenirla y aliviarla. Conversamos con el doctor Carlos Bolaña sobre esclerosis múltiple, una de las primeras causas de discapacidad en jóvenes. Y nos visita una de las grandes exponentes del folclore uruguayo, Anita Valiente. Pero buen sábado para la doctora. Cuando me ven por la calle me dicen, mandale saludos a la doctora. Y a mí me dicen, mandale saludos a Soledad. Bueno, doctora, ¿qué tema tenemos hoy en nuestro consultorio? Vamos a hablar de un tema muy pero muy frecuente que es la tendinitis. Y como siempre me gusta empezar por el principio y vamos a explicar qué son los tendones. Los tendones son como si fuera una cuerda que une el hueso al músculo. Entre el hueso y el músculo hay esa cuerda que es el tendón que cumple una función muy importante, que es sostener la contractura del músculo, la fuerza del músculo y permitir el movimiento de las articulaciones y la adhesión del músculo al hueso. Cuando ese cordón se inflama por diferentes procesos que ahora vamos a hablar, hablamos de tendinitis. En medicina hay cosas que son muy fáciles. Todo lo que termina en itis es inflamación. Muy bien. Y la afección del tendón puede ser inicialmente una inflamación, tendinitis, y cuando esta inflamación se perpetúa en el tiempo, hablamos de tendinosis, que es un tendón que se haya vuelto fibrótico y con menos flexibilidad que el inflamado. ¿Por qué se produce una tendinitis? Bueno, las causas más frecuentes están vinculadas con dos grandes grupos. Uno es actividades repetidas. Cuando nosotros, por ejemplo, en muchas profesiones, ya sea peluquería, jardinería, artesanos, la construcción, realizan una actividad repetitiva, sí, mecánica sobre todo, mecánica, ¿no? Y repetitiva, sí. Movimiento, son dos cosas, movimiento y fuerza sobre la articulación, ese tendón se puede inflamar. Y el celular, el hecho que siempre estamos, también, por ejemplo, con el pulgar activo en una mala posición, eso es otra causa de la tendinitis. Ese es un grupo, las actividades repetitivas. Y la otra es una fuerza o un desgarro de golpe por un mal movimiento. Eso se ve muchas veces en los deportistas que cambian un deporte que vienen realizando o hacen una actividad diferente, muchas veces pueden tener una fuerza mayor de la que puede soportar ese tendón y produce el dolor. Bien, ¿cuáles son las articulaciones más afectadas en general? En general tenemos la tendinitis del hombro, que es muy común, la del manguito corto rotador, la tendinitis del codo, que es lo que se llama el codo del tenista, que se da también en los deportistas que corren y se da fundamentalmente cuando dan el revés. Esto que yo soy experta. Pero me parece que algo sabe del tenis. En el ping-pong, en ese deporte también está. La tendinitis, esta que se llama tendinitis de Kerben. Si vos mirás, Soledad, tenemos en el dedo pulgar, hay dos tendones que se ven, que son los encargados de la flexión del dedo pulgar. Y esos tendones se inflaman muy frecuentemente, ya sea en los que tejen, en las madres cuando tienen a sus hijos, hay como determinadas actividades que producen ese dolor en estos dos tendones y se llama tendinitis de Kerben. Así que dijimos, el hombro, el codo, la mano, la rodilla, la afección del tendón rotuliano y la afección del tendón de Aquiles en el talón. Bien. Todos esos son los tendones que más se afectan. Ahora, cuando uno tiene, por ejemplo, una actividad, como decíamos, ¿no? que ejerce esa presión en el tendón, ¿qué puede hacer? Porque quizás evitarla se le hace difícil, ¿no? Por ser su actividad laboral. Exactamente. Y cuando estuve leyendo este tema, si hablamos de lo que son los tratamientos, hay
múltiples tratamientos. Unos recomiendan calor, otros recomiendan fríos. Unos recomiendan dejar la articulación en reposo, otros refieren la movilidad de la articulación. Así que me imagino que debe ser difícil para el paciente que lo tiene ver cuál es el tratamiento óptimo para su situación. Pero lo que todos refieren es, primero, evitar el dolor. Entonces, cuando hay dolor, no seguir con la misma articulación. En lo posible, hacer reposo de la articulación. Exacto. Entonces, lo primero es no el reposo para reparar el tendón, el reposo para aliviar el dolor. Después, para reparar el tendón o para hacer más fuerte ese tendón, lo más importante es fortalecer el músculo, ir haciendo, es como si vos tuvieras una cuerda que soporta un peso. Entonces tenés que ir equilibrando el peso a la cuerda. Eso se consigue mediante fisioterapia. No le puedes poner un peso demasiado grande de golpe, porque ese tendón se va a romper y más si está inflamado. Tenés que ir paulatinamente aceptando que ese tendón vaya tolerando el peso que uno le va ejerciendo. ¿Se puede romper un tendón? Se puede romper un tendón. ¿Qué pasa ahí? Y bueno, ahí en muchas causas produce una limitación, un dolor crónico y en algunas ocasiones requiere una cirugía, un tratamiento quirúrgico. Hay otras causas que producen inflamaciones de los tendones y que son medicamentos y que me es oportuno decirlo ahora. Unos antibióticos que se usan para infecciones respiratorias, que son las fluorquinolonas, moxifloxacina específicamente, que es un antibiótico que es de muy amplio espectro, que se da 1 por día, o sea que es fácil de indicar, son 5 a 7 días, 1 por día y te cura muchas infecciones respiratorias, se usa mucho, pero tiene como contraindicación o como efecto secundario, más que contraindicación, como efectos secundarios la inflamación de los tendones y específicamente el tendón de Aquiles. Y eso hay que recordarlo porque es un medicamento que se da habitualmente. Otros medicamentos, como puede ser el medicamento para el cáncer de mama, el letrozol, también se acompaña de tendinitis. O sea que cuando hay que hacer una historia hay que ver bien cuál es la causa que puede ser. Y lo que me decían también los traumatólogos es que muchas veces uno refiere a todos los dolores se le dice tendinitis. Y no son todos tendinitis. Hay que específicamente ir a buscar los síntomas característicos. El dolor, que es un dolor que está localizado muy cerca donde se inserta el tendón. No es que me duele toda la mano. Uno tiene que ir a la palpación del tendón y es un dolor bastante característico y localizado. Perfecto. Es un dolor sordo que aumenta en la noche y que bueno, mientras esté el dolor, hacemos el reposo, pero después empezar con esas cargas progresivas. Hay como una tentación o a veces hay de hacer corticoides o darle corticoides para disminuir la inflamación. Lo que se refiere es que si bien es un alivio rápido y efectivo, no es el mejor tratamiento. El mejor tratamiento es la fisioterapia, lo cual sostiene en el tiempo. Y tú me preguntabas qué hacer con aquellos que trabajan y que no tienen más remedio. Bueno, hay que buscar cambios. Si vos te das cuenta que muchas veces estás en la computadora y utilizando el mouse y que se te produce el dolor. Bueno, ahí capaz que cambiar la mano. Cambiar el mouse, usar una plantilla, hacer recreos, estirar, hacer ejercicios. Todo eso sirve para no tener el tendón en mala función. Y eso es importante, revisarse cada uno en qué posición está. Porque a veces uno al final termina trabajando así para poder mirar fundamentalmente las computadoras chiquitas y ahí es cuando nos contraemos, comienzan los dolores. Excelente. Eso creo que es muy importante. Buenos consejos, doctora. Muy gráfica para todo este asunto de la tendinitis. A tomar nota y nosotros vamos a continuar con otros temas y ya enseguida nos volvemos a encontrar, doctora. Perfecto. Si han notado pérdida de visión o están esperando para operarse esa catarata que les impide ver con normalidad o quieren tener un diagnóstico preciso, no esperes más. En Oftalmovisión podés agendar tu consulta en 24 horas. Vas a encontrar un staff de 11 oftalmólogos especialistas, modernos consultorios, el mejor blog quirúrgico y toda la tecnología en estudios paraclínicos. Así que agenda tu consulta porque aún te queda mucho por mirar. A continuación les cuento que fuimos hasta Oftalmovisión, estuvimos conversando con la doctora Rosario Varalo, esta vez sobre presión ocular. Vean la nota. ¿Cuál es la presión ocular normal? Si nosotros consideramos a la población general sana y le tomamos la presión a un gran número de personas, vamos a ver que la mayoría de las personas sanas tienen la presión entre 10 y 21 y consideramos que ese es el rango de la normalidad para la presión. Sin embargo, una sola toma en ese rango de la normalidad no nos asegura que seamos sanos, dado que la presión ocular habitualmente, al igual que la presión arterial, fluctúa en el día y distintos días. Entonces, es importante complementar el estudio de la presión ocular
con otros estudios que hacen a la salud del nervio óptico para saber que nosotros estamos bien de presión y globalmente en la salud ocular. Muchas gracias, doctora Varalo. Y quiero invitarles a que vengan a Audical a vivir la experiencia de recuperar tu audición, porque tenés que probar sin costo sus audífonos y redescubrir la magia de tus sonidos cotidianos de la mano de la empresa líder en el sector. En Audical, una marca Amplifon, se trabaja todos los días para empoderar a las personas y ayudarlas a que vuelvan a oír como se merecen. Así que agenda tu cita gratis al 18899. Audical, una marca Amplifon. El futuro suena como nunca. Para vivir tu audición como nunca antes, conoce todos los detalles llamando al 18899 y agenda tu consulta gratis. Audical, una marca Amplifon. El futuro suena como nunca. Y quiero contarles que SECOM es la empresa líder. Brinda un servicio humano y profesional a través de sus acompañantes egresados de la Escuela de Capacitación. Cuenta con certificado de calidad en todos sus procesos según la norma ISO 9001-2015. Y ahora, además, cumple con los estándares internacionales en seguridad de la información, contando también con la certificación ISO 27001-2022. Garantizando de este modo la protección de la información de afiliados, colaboradores, proveedores y otras partes interesadas. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. A continuación vamos a ir al living con la doctora Rey. Ya está nuestro primer invitado para hablar de una enfermedad que es la esclerosis múltiple y que, como contábamos más temprano al comienzo del programa, doctora, una enfermedad neurológica que afecta principalmente a mujeres jóvenes entre los 30 y los 50 años. ¿Es así? Es así, y para eso invitamos al doctor Carlos Bolaña, que es el presidente de la Sociedad Uruguaya de Neurología y experto además en esclerosis múltiple, así que doctor, es un placer contar contigo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. En realidad es una enfermedad, voy a corregir a Alejandra. Sí, con el mayor perfecto. respeto. Para eso lo invitamos. Con el mayor respeto y cariño que le tengo. A partir de los 15 y los 50 es la mayor incidencia, pero se puede ver antes y después. O sea, antes de los 15 y después de los 50. Y es una enfermedad, afecta a mujeres 3-1, o sea, 3 hombres por una mujer. Y a ver, te corrijo yo, 3 mujeres por un hombre. 3 mujeres por un hombre. 1 a 1. Bueno, entonces es una enfermedad relativamente frecuente, o sea, tiene una incidencia en Uruguay, la más alta de Sudamérica, que es 3 aproximadamente por 100.000 habitantes. O sea, se ven entre 80 y 90 casos nuevos por año. Es la tasa más alta de Latinoamérica. Es una enfermedad que en general es una enfermedad inflamatoria, desmineralizante, autoinmune, o sea, significa que es una enfermedad que ataca la mielina, que es lo que recubre los nervios, y eso genera una alteración en la transmisión del impulso nervioso. Entonces eso genera que el impulso nervioso se transmita mal y a su vez se altera la función a nivel del sistema nervioso. Una enfermedad que afecta básicamente, si bien es multisistémica, afecta el sistema nervioso central, el cerebro y la médula, pero también afecta a otros órganos, por ejemplo, como la vejiga, es muy afectada. Generalmente el compromiso de la vejiga es una de las cosas que va a marcar un poco el pronóstico funcional de la enfermedad. Y es una enfermedad, como digo, relativamente frecuente, afecta. Y es la segunda causa, perdón. Sí. Y la segunda causa de discapacidad en los menores de 50 años después de los accidentes de tránsito. Vamos dijo muchas cosas que son muy importantes, muy interesantes. Primero, que obviamente queremos conocer cuáles son aquellos primeros síntomas de alerta, ya se tenga 15 años, 20, 30, 40 y demás. ¿Cuáles son esos síntomas que nos deberían llevar a una consulta con neurólogo? Y además, ¿por qué, y ya lo voy atando a esta pregunta, Uruguay tiene esas tasas tan altas con respecto a otros países de la región? Bueno, arranquemos por los síntomas. Primer punto, es una enfermedad de diagnóstico clínico. Y es la enfermedad de las 1000 caras. Y es una enfermedad que
Tiene síntomas, por ejemplo, hay síntomas, por ejemplo, de la pérdida de visión de un ojo, se pierde la visión de un ojo, y a veces lo recupera en 48 o 72 horas. Y otros síntomas muy frecuentes es, por ejemplo, la pérdida de sensibilidad. El paciente pierde la sensibilidad de un lado del cuerpo, del brazo, de la pierna. ¿Qué pasa? Dos cosas que a veces conspiraban antes y ahora ya eso ha ido revirtiendo. Se ven mujeres jóvenes, entonces pierde la fuerza, la sensibilidad del brazo, de la pierna, y en general o consulta y dice, no, mira, estás estresada, o la mandan al psiquiatra. Tenés una tendinitis. La mandan al Porque hoy psiquiatra. hablamos de tendinitis. La mandan al psiquiatra. La mitad de los síntomas son sensitivos y la mitad de los síntomas son oculares, pérdida de visión. Síntomas de inicio. Entonces, ¿qué pasa? Ese síntoma se va solo. A las 72, 3, 4, 5 días se va. Entonces el paciente a veces o no consulta, o si cuando le dan hora para el neurólogo a los 2, 3 meses, como pasa normalmente, ya se le fue. Entonces, o no consulta, o se olvidó. Entonces, Son empujes, entonces. ahí va. Entonces puede ser por empujes, o sea, como tú dijiste muy bien, empuja, o sea, produce un síntoma, luego se va, generalmente se va solo, y puede volver a tener otro síntoma al mes, a los 2 meses, al año, o sea, es muy variable. Es una enfermedad, como dije antes, de las 1000 caras, o sea, tiene muchas manifestaciones clínicas. Lo más frecuente es la pérdida de visión de un ojo, la visión doble, la pérdida de sensibilidad de un lado del cuerpo, trastornos en la marcha, pérdida de fuerza de un brazo, de la pierna. O sea, tiene muchos síntomas distintos. Entonces, pero sobre todo lo que más, digamos, es traicionero desde el punto de vista médico es que esos síntomas se van solos. Eso lleva a que se retrase mucho el diagnóstico, Bueno, ¿no? antes era así. Hoy, por suerte, los neurólogos están absolutamente capacitados y ante estos síntomas ellos saben lo que tienen que hacer, que es pedir una resonancia. O sea, el diagnóstico es clínico con resonancia de cráneo y médula. La resonancia muestra perfectamente bien las placas de mineralización, que es lo que aparece en la resonancia, que es la inflamación de la mielina, se llaman placas de mineralización, y la inflamación de la mielina, que en la resonancia se ven perfectamente bien, y es el examen, digamos, el examen que hay que pedir. Carlos, porque si bien tú decías esos síntomas desaparecen, sí dejan Claro. pequeñas cicatrices a Ahí va. nivel de la sustancia blanca que hace que tenga sirva para el diagnóstico, ¿no? Claro, si bien el síntoma se va, la lesión queda. Claro. O sea, a veces toca área sensitiva, que esa área se recupera, pero deja la lesión en la resonancia. Entonces, antes, cuando yo empecé a hacer neurología, hace 40 años, el diagnóstico era dificilísimo, porque no había resonancia, tomografía recién empezaba y la tomografía no se ve. Podía demorar hasta 10 años entre el primer síntoma y el diagnóstico. Hasta 10 años, o sea, muchísimo tiempo. Hoy estamos haciendo diagnóstico precoz, o sea, un paciente que consulta, una mujer, un hombre que consulta por la pérdida de visión de un ojo, el oftalmólogo que lo ve, ya sabe que tiene que pedir una resonancia. Antes de seguir con otros temas que también fueron planteados, digo, algo importante para que la gente también pueda entenderlo. Porque cuando uno dice, bueno, son empujes, aparecen, es muy chocante, ¿no? De repente perder quizás la vista de un ojo, pero después la recuperás, o después se recupera. Pero se recuperan las mismas condiciones, luego los otros siguientes síntomas van a ser más graves, es decir, o no deja secuelas. A ver, Bueno, si podemos explicar también cómo es el proceso. Primero, no hay dos múltiples iguales. Claro. Son tres distintas. Primer punto. Segundo punto. En general, un primer empuje recupera totalmente. En general, el 90% de los pacientes recupera totalmente. A veces el empuje se prolonga, hay que medicarlo. Pierde la visión de un ojo, generalmente la llamada neuritis óptica, que es la pérdida de visión del ojo, la inflamación del nervio óptico, recupera prácticamente totalmente en un primer empuje. Ahora, como tú decís, un segundo empuje ya puede dejar una secuela y un tercer empuje puede dejar otra secuela. O sea, los empujes van como evolucionando la claro, enfermedad. los empujes van produciendo, van dejando como que de la línea de base un poquito más arriba, ¿no? O sea, pueden dejar secuela o no, eso va a depender del tipo de empuje, del tipo de enfermedad, la edad de comienzo.
O sea, cuanto más joven es el paciente, más posibilidades tiene de lo que es la neuroplasticidad. O sea, el paciente joven se puede recuperar mucho mejor que un paciente con más años. Claro. ¿Y se sabe cuál es la causa? Se ha hablado mucho de los virus, se ha hablado de... Bueno, es una enfermedad autoinmune, ¿no? Enfermedad autoinmune, o sea que el organismo forma anticuerpos contra la mielina. La mielina, que hoy es como si se imaginan un cable que va... El forro. Es el forro del cable, exactamente. Vamos hablando Entonces, sobre eso, al no tener ese forro, la conducción es más lenta, la conducción es alterada y es lo que produce los síntomas. Ahí va. Entonces, se forman anticuerpos contra eso, pero ¿por qué se forman esos anticuerpos? Bueno, no lo sabemos. Como todas las enfermedades autoinmunes, ¿no? Hoy estamos viendo que hay un aumento de enfermedades autoinmunes en el mundo. Uruguay tiene muchas enfermedades autoinmunes, sobre todo se ven mujeres. Las causas son multifactoriales, el estrés, los virus. El Epstein-Barr se ha hablado. Por el Epstein-Barr se habló de eso, o sea, es multifactorial. ¿Y causa genética? ¿Hay algo genético? Hay formas familiares. Hay formas familiares. Que son hermanos, que 2 o 3 hermanos que tienen enfermedad, madre e hijo. Eso se ve, es poco frecuente, pero se ha visto en Uruguay. Ahora, doctor, decíamos que Uruguay tiene más casos que otros de la región. Es el que tiene más. Bueno, es el que tiene más de la región de esclerosis múltiple. ¿Se pudo avanzar algo en materia Hubo un estudio muy bueno que se hizo entre el 2019 y 2021. Un grupo formado por la doctora Rocha, la doctora Sorón, el doctor Fabián Gómez, del Hospital de Clínicas. Se hizo un estudio muy bueno de incidencia, o sea, cada caso nuevo que se diagnosticaba iban a la casa a verlo y hacían todo un estudio. Y ahí se sacó de que era 2,9 pacientes por 100.000 habitantes. ¿Por qué? Bueno, Uruguay, la esclerosis múltiple se ve sobre todo en los países del norte de Europa, ¿no? Países nórdicos, cuanto más frío, más se ve. Es verdad que cuando se van al trópico hay menos. No hay. No hay. Prácticamente en los países... Hay un factor climático. Factor climático. La latitud del Uruguay influye. La exposición al sol, la falta de vitamina D. El Uruguay tiene una falta de vitamina D bastante común, generalizada. Ahí va. Falta de vitamina D, la latitud, el tipo de población que tenemos. O sea, somos herederos de europeos en general. Menos indios, menos población. Se ve poco en afrodescendientes y en indígenas casi no se ve, es muy raro. Entonces tenemos poca población, no hay población indígena y poca población afrodescendiente. Entonces todos esos factores van generando que tengamos una incidencia tan alta. ¿Y puede haber algo también vinculado a la depresión? ¡Buah! ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Cuántos minutos tengo? No, digo, todo tiene que ver con todo. O sea, el ser humano es un todo, no podemos separar la cabeza. Bueno, es una enfermedad neurológica. Pero todos sabemos que la parte psíquica o el estrés influye en el que puede ser como un factor desencadenante del medio ambiente. Un gatillo. O sea, no sabemos. O sea, el estrés puede jugar un factor, sí. Inclusive hasta puede jugar un factor en una persona que tiene diagnóstico de esclerosis múltiple. Una situación de estrés puede provocar un empuje. Claro. Eso es clarísimo. O sea, eso es un hecho que ¿Qué impacto, Carlos, el diagnóstico, no? Mujeres jóvenes. Es como que es una mochila pesada. Pero ha cambiado mucho también la evolución, porque cuando uno estudiaba era muy pesada. Yo creo que ahora es un poco más liviana. Yo te diría, lo hablamos con otros colegas, sobre todo los argentinos, con los cuales tenemos mucho vínculo nosotros, ha cambiado dramáticamente. Primero el diagnóstico. Claro. O sea, hoy el diagnóstico, prácticamente un paciente consulta por síntomas que uno puede pensar que es una esclerosis múltiple, le pide una resonancia. O sea, vamos a hablar de cosas positivas, ¿no? Lo bueno es lo siguiente, que el diagnóstico se puede hacer. Sí. No digo que es fácil, porque no hay nada fácil, pero digo... Pero es accesible, ¿no? Es un examen que no duele, que no es invasivo, que... Un paciente va, tiene un síntoma que uno puede hacerle pensar que puede tener una enfermedad de ese tipo, le pide una resonancia, ahí ya generalmente... Ya se llega al diagnóstico. Ya el diagnóstico está encaminado, después hay que hacer otros estudios para complementar, pero el diagnóstico básicamente se hace con resonancia. Ahora, clínica doctor, y resonancia. Yo me imagino también decirle a una mujer joven, ¿verdad? Quizás en los 20, que tiene esclerosis múltiple, confirmarle el diagnóstico.
¿Qué pasa con la calidad de vida que podemos, digamos, que asegurarle a esa joven mujer con una vida por delante y con el susto de este tipo de diagnóstico? Primer punto. A los médicos no nos enseña a dar malas noticias. No sabemos dar malas noticias. Aparte hablamos poco. Justamente nos critican porque no hablamos. O hablamos mal o no nos entiende lo que hablamos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un diagnóstico de este tipo, este diagnóstico que le va a cambiar la vida a la persona, sin duda, porque como dicen ustedes, joven, toda la vida por delante, va a tener hijos o quiere tener hijos o su profesión, toda su vida es como un terremoto. Un terremoto, un rayo, ¿no? Entonces, primero, generalmente cuando yo tengo que dar un diagnóstico nuevo, un diagnóstico de primera vez, lo cito con un familiar, porque realmente uno entiende poco. O sea, la carga afectiva es muy fuerte. Sí. Los médicos, nosotros nos dan un diagnóstico, digo, y no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Todos, digo, lo que hemos pasado por situaciones Entonces, lo cito con un familiar. Generalmente el familiar a veces hace preguntas que el paciente no en ese momento no alcanza. Entonces hay que decírselo, hay que decirle toda la verdad, eso sí, toda la situación. Pero hoy por hoy, lo bueno primero es que el diagnóstico se puede hacer certero. Contamos con medicación, que eso es un tema que yo lo quiero resaltar. En el Uruguay hay medicación de primer nivel, la misma medicación que se da en Estados Unidos, en Europa, la tenemos en Uruguay. Y que se da por el Fondo Nacional de Recursos. Se da Recursos. por el Fondo Nacional de Recursos, o sea, accede todo el mundo. Bien. Eso es importantísimo. La señora que vive en Artigas o la que vive en Montevideo, todo el mundo puede recibir la misma medicación, que son se llaman los anti-CD20, los anticuerpos monoclonales, que hay 2 en el Uruguay, que es una medicación segura, una medicación muy efectiva, que hoy se está usando. Hay bastantes pacientes, tenemos bastante experiencia y frena la enfermedad, no la cura, o sea, no se cura, pero puede lograr frenar la enfermedad y que la persona tenga una excelente calidad de vida. Tanto es así que hay otro elemento que, si no me lo preguntan, se lo digo, el tema del embarazo. Claro. Es un tema. Entonces, ¿qué pasa? Antes, las mujeres que tenían esclerosis múltiple, como que el embarazo era algo que lo iban postergando porque se sentían mal, tenían empuje, la enfermedad de alguna manera les veía que les había dominado su vida y no pensaban en quedar embarazadas. Hoy, por suerte, con las medicaciones que tenemos, la paciente está bien, se siente bien. Entonces, como que plantea el hecho la de poder posibilidad quedar del embarazo. Y el embarazo, como en muchas enfermedades autoinmunes, Alejandra sabe muy bien todo esto, es terapéutico. O sea, la mujer que se embaraza puede ayudar. Durante el embarazo no tiene empuje. Es raro que tenga empuje, es raro. O sea, es una situación bastante particular. Y que realmente es una enfermedad que ha cambiado en su diagnóstico, en su tratamiento, y en Uruguay, por más de que haya muchos casos, estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Yo creo que sí. Yo en ese sentido he visto toda la historia, desde la nada, ¿no? De problema de diagnosticar, a no tener nada para hacer. A no tener herramientas. Nada, hoy contar con otro panorama. Medicaciones de primer nivel que realmente han cambiado, inclusive la expectativa de vida hoy de un paciente con esclerosis múltiple es igual que la población general. Es genial. Es muy importante esto que dice, muy alentador también, porque bueno, siempre son situaciones que no dejan de generar a nivel emocional. Claro. Y bueno, ¿y cómo hay que seguir peleando contra el estrés? No sé si justamente la palabra es pelear, pero cómo el estrés sigue siendo nuestro principal enemigo en la vida actual. La epidemia del siglo XXI. Sin duda. Muchísimas gracias por haber venido. Quería agradecerles la oportunidad y aparte la importancia que tiene este tipo de programas para difundir, ¿no? Y que vengan también profesionales como usted a informarnos. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con otros temas. Les quiero decir, antes de que se nos vaya el doctor, que vamos a hacer una brevísima pausa y cuando regresemos, tenemos más para hablar de salud, de bienestar. Y si me acompañan, le vamos a poner otro toque musical al cierre del programa, un poco de folclore con una joven mujer, gran exponente de ese género musical en nuestro país. Así que con Anita Valiente, doctora, regresamos después de la pausa. Claro que sí. Hacé tu pedido en Farmacia San Roque, llamando al 0800-3456 y te lo llevan hasta tu casa. Farmacia San Roque, viví bien.
Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Continuamos en Saber Vivir Mejor. Tenemos muchos temas todavía para poder compartir con ustedes. Por ejemplo, el consultorio de la doctora Rey, que nos habla en esta oportunidad del score de calcio, que nos permite medir el riesgo cardiovascular. Miren qué interesante. El score de calcio es un examen no invasivo, rápido e indoloro que permite cuantificar el calcio en las arterias coronarias mediante una tomografía utilizando una dosis de baja radiación. La presencia de calcio es un indicador clave de enfermedad coronaria. Nos traduce la existencia de placas de ateroma calcificadas que obstruyen el flujo sanguíneo en las arterias coronarias. Conocer la ubicación y extensión de estas calcificaciones es fundamental para evaluar el riesgo de infarto en un paciente, permitiendo así ajustar la conducta terapéutica de manera personalizada y efectiva. El procedimiento se realiza mediante una tomografía sin contraste, limitada al tórax, por lo cual no requiere ninguna preparación ni implica molestias para el paciente. El resultado se expresa como una cifra que constituye un marcador directo de aterosclerosis coronaria, abarcando desde la ausencia de placas calcificadas hasta la calcificación coronaria severa. Un puntaje más alto indica una mayor cantidad de placa y un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Qué limitaciones tiene? Y que no detecta placas que no están calcificadas. Entonces, no se recomienda para todos los pacientes. ¿En quiénes estaría indicado? En personas entre 40 y 70 años con un riesgo cardiovascular bajo o intermedio, o que tengan antecedentes familiares de enfermedad coronaria prematura, o cuando existen dudas sobre la necesidad de iniciar tratamientos preventivos. El gran beneficio del score de calcio es su capacidad para personalizar estrategias de prevención. Un puntaje bajo puede evitar tratamientos innecesarios, mientras que uno alto alerta sobre la necesidad de intensificar las medidas preventivas. Por lo cual, el score de calcio es una herramienta valiosa en la prevención cardiovascular moderna. Su simplicidad, combinada con el poder predictivo, lo convierte en un aliado crucial en la lucha contra las enfermedades cardíacas, ofreciendo a los médicos y a los pacientes la oportunidad de tomar decisiones informadas para proteger la salud del corazón. Continuamos en Saber Vivir Mejor. Y para saber vivir mejor, les cuento, también es importante saber vivir bien. Por eso yo siempre elijo Farmacia San Roque, porque encuentro todos los productos que necesito y además la buena atención. Es su sello de calidad desde hace más de 95 años. Así que llama ahora al 0800-3456 y te llevan lo que necesites hasta tu casa. Acordate que es bien fácil, 0800-3456. Farmacia San Roque, viví bien. Y nosotros continuamos ahora en el living, como les decíamos. Hoy, la otra vez terminamos con rock, hoy terminamos con folclore, con una gran exponente de nuestro país. Así que con un fuerte aplauso recibimos a Anita Valiente. Gracias. ¿Cómo está? Gustazo. Me encanta ese look que tenés siempre, me encanta. Gracias, gracias. Bueno, Anita, ¿cómo andás? El sombrero viene siendo parte de mí desde hace un tiempo. Es más, es como que me camuflo. Cuando no lo tengo, paso desapercibida. Y si lo tengo puesto, ya la gente, Anita Valiente. Totalmente, pero además con campera de cuero también. Sí, también. O sea, es un folclore muy canchero, Sí, ¿no? sí, sí, muy sí, moderno. Sí. Es como que es una cuestión de actitud. Exacto, ¿viste? perfecto. Es eso, sí. Bueno, pero es eso, sí, hablando ahora en serio. ¿Cuántas cosas en la vida son una cuestión de actitud, Anita? Vos que además te metes como mujer en un género que es el folclore, a ver, sin demasiado antecedente que digamos. Sí, Entonces, ¿cómo es esa historia personal, Anita, que te llevó a hoy ser, como decía al comienzo del programa, una exponente del folclore de nuestro país? Fue un trabajo que empezó desde muy chica, pero inconscientemente. Fue un poco como un juego y el apoyo de mis padres de decir, bueno, ¿quiere cantar? Bueno, que cante.
pero que estudie, que se prepare. Y ahí me mandaban que a clases de canto, clases de guitarra. Pero o sea, fue muy, muy inocente de mi parte porque yo tampoco prestaba atención si había muchas cantantes mujeres o no. Yo escuchaba las canciones, me gustaban y listo. Y siempre folclore. Siempre folclore. Ajá. Y cuando, a medida que empiezan a pasar los años, yo formo mi banda, claro, ahí me empiezo a dar cuenta incluso que... ¿Esto en serio? Que los festivales no estaban tampoco tan preparados para recibir una mujer líder, digamos, Ajá. de una banda. Contanos esas cosas que nos reinteresan, Anita, que además el común de la gente no conoce, no sabe qué es lo que pasa. Bueno, ahora sí, porque bueno, ya los tiempos han cambiado un poco, gracias a Dios, pero, por ejemplo, llegabas y capaz que no había un baño. Claro. O no había un baño acondicionado con un espejo, porque por ahí la mujer nos maquillamos, nos arreglamos un poquito más, que el pelo. Sí. Esos detalles que vos llegabas y decías, ¿y ahora? Y es todo en la ¿Dónde me camioneta. cambio? Claro, en la camioneta, todo así, apretada. Pero bueno, son cosas que ahí, esos detalles que... ¿Notás que ha habido una evolución? Exacto, sí, ahora sí. Hablábamos con soledad que la mujer antes en el folclore era o bailaba o era la princesa, pero no cantaba. No, Claro. y de hecho cuando yo empecé, me vestía de gaucho. Claro, de hombre. Con la bombacha, con la faja, hasta que llegó un momento que me rebelé y dije, no, es una cuestión de actitud, la música la llevo por dentro, pero como yo me vista no va a La voz lo que definirme. importa. Entonces ahí, que a mí siempre me gustó como la garra, la fuerza, todo lo que es cuero y demás, y bueno, me empecé a vestir así y me di cuenta que podían convivir ambas cosas. Claro, pero además a mí me encanta, te reforzaba lo de la actitud porque se nota además, Anita, siempre, ya con solo escucharte hablar, lo que es tu fuerte personalidad. Y también te lo digo porque digo, a veces en la vida uno fracasa y fracasa y fracasa para llegar al éxito y a veces toda esa parte mala no se ve. No. Y vos sos de participar, o sea, habías participado en concursos, incluso a alguno le había dicho a tu padre, pero ¿por qué esta chiquilina no se dedica a otra cosa? Seguiste adelante. Y eso Sí. está bueno que lo transmitas también. De hecho, siempre fui muy tímida. No se nota. Desde muy chica, porque claro, lo tuve que trabajar. Y siempre me pasaban cosas así, ¿viste? Como piedras en el camino, que era como que cada vez me iban haciendo más chiquita. Pero mis ganas, el deseo mío de estar arriba de un escenario y de convertirme por ahí en lo que soy hoy era mucho más fuerte. Y para poder vencer esa timidez, incluso yo desde muy chiquita, ya siendo consciente de que me iba a dedicar a esto y que mi futuro era esto, me practicaba, además de mirarme frente al espejo y cantar, me practicaba las entrevistas. Entonces me imaginaba las preguntas y decía, sí, o sea, ¡Qué genial! sí, no, todito nomás. divina. Y bueno, y claro, con el paso de los años, cuando mi madre me dice, ok, te vas a dedicar a la música y un plan B, le digo, no, es que yo no tengo plan B, es esto. Es esto porque esto me va a funcionar, pero está bien. Le di el gusto a mi madre y dije, bueno, yo tengo que pensar algo que yo pueda complementarlo, que me ayude a sacar la timidez, y ahí fue que estudié periodismo. Mirá. Y eso me ayudó a poder hablar, a expresarme, porque yo sinceramente no podía hablar, me costaba horrores en el liceo, en la escuela, levantar la mano, participar. Siempre debe participar más en clase. Y sí, no Ahora, podía. como todo Es uno un lo todo, puede ¿no? moldear, Sí. ¿no? Porque al final lo que uno piensa que nos autolimita, si posta lo trabajamos, Sí. es posible cambiar. Totalmente. Es Sí, posible sí, sí. mejorarlo, evolucionar. Bueno, de hecho, el año pasado, ya que estamos hablando de vivir mejor, yo tuve un pico de estrés impresionante. Me vino una urticaria nerviosa Ajá. y una úlcera en el estómago, todo junto. Estaba muy, muy mal, muy mal. Y ahí tuve que empezar, yo dije, no, esto o lo trato, me empiezo a cuidar, cuido la alimentación, empiezo a entrenar, a pensar un poco más en mí, porque claro, el instrumento mío, yo lo tengo en el cuerpo. Claro. Si yo no lo cuido, no hay voz. Y mi rendimiento arriba del escenario también había bajado un poco y dije, no, con calma, respiramos, nos tomamos un tiempito,
¿Y de en qué te apoyaste? ¿Hiciste terapia? ¿Hiciste meditación? ¿Hiciste actividad física? ¿Cuál le fue? ¿Cómo, una vez identificado el estrés, cómo saliste de esa situación? Bueno, primero que les costó horrores saber qué era lo que me pasaba. Médico, no se encontraba el diagnóstico porque la urticaria nerviosa me agarraba todo el cuerpo, eran manchas rojas en todo el cuerpo, la cara súper hinchada. Claro, no encontraban el desencadenante, decían alergia, pero no sabemos a qué. Claro. Y bueno, y una vez que lo tuve, me dijeron, mira, justo una alergista me dijo, mira, esto es fácil, está todo acá. Dice, si vos le encontrás la vuelta para calmarte, bajar un poco, esto va a bajar. Dice, pero una buena alimentación, hace ejercicio, salí a caminar, corré, no sé, bueno. Y fue eso. Y empecé a levantarme a las 5 de la mañana, meditaba, entrenaba, desayunaba, mandaba mails, hacía cosas, me iba a entrenar, volvía, y ahí fue que en un año creo que bajé unos 14 kilos, 15 kilos, sí. Y bueno, ya después todo lo que fue el rendimiento arriba del escenario fue mucho mejor. Bueno, pero es importante encontrarlo, lo que hablamos siempre, ¿no? Encontrarle y darle y hacerlo, porque a veces el cuerpo te da esas señales de que hay que parar, hay que cambiar, hay que cambiar el estilo de vida. Y uno sigue y piensa que, bueno, va a aguantar un poco más, va a aguantar. Te frena igual, ¿eh? Tarde o temprano te frena y después quizás pero capaz cuando ese freno peor. Es con una lesión o es con algo que es irreversible. Así que realmente te felicito que encontraste ese. Y meditar, ¿cómo agarraste? Porque yo te imagino a vos, no estoy segura, una chica muy exigente contigo misma, muy. Siempre rindiendo lo máximo. ¿Qué pasa como encauzarte a cosas tan diferentes a tu personalidad como puede ser meditar y que le veas además el efecto? Me costó porque es como yo me levanto y ya enseguida así, como loca, cosa y todo. Y dije, bueno, empecé, tengo una amiga que practica yoga y me empezó a mandar audios para hacer una meditación guiada y empecé a hacerlo 10 minutos en la mañana y 10 minutos antes de dormir. Perfecto. Y así empecé. Y le agarraste el gusto. Sí. Se puede también. Sí. Son herramientas prácticas. Yo digo que hay en Spotify, en diferentes plataformas gratis. O sea que es una muy buena opción y una buena herramienta terapéutica. Ya le hemos hablado muchas veces para bajar. Bueno, y de hecho, antes de los shows, capaz que no 10 minutos, pero sí tu tiempo. También, sí. Controlar la respiración para poder subir concentrada arriba del escenario. Bueno, danos del show. Claro, son cosas que pasan, pero cómo es para bien. Cuando uno lo sabe capitalizar, cuánto uno crece con eso. Bueno, 7 de septiembre, yo ya voy tirando fechas en Sala Citarrosa, el gran show de Anita Valiente. Contanos de qué se trata el show. Bueno, y estamos todos invitados. Por supuesto. Este show que para mí es muy especial porque va a ser la primera vez. O sea, yo siempre, cada vez que arranco una nueva temporada de festivales, me presento a la Sala Citarrosa. Se acaba la casa. Claro, sí. y siempre tengo invitados, pero esta vez era como que sentía la necesidad de estar mano a mano con el público. El invitado es el público. Sí. Mi banda, todo el equipo, sí, pero nosotros y el público. Bien. Y eso va a estar bueno porque también me voy a permitir hacer, además de presentar el show nuevo, hacer algunas canciones que por ahí en los festivales no se pueden hacer porque la energía o el público por ahí te pide otro tipo de canciones. Y creo que la Sala Citarrosa se presta para poder hacer algo un poco más lento, algo más tranquilo. Ahí van a haber sorpresas y lo que está bueno que es que mientras está sucediendo el show, en mis redes también van a estar pasando cosas que se van a estar anunciando también, muy importantes, de así cosas lindas que vienen quienes pasando. no pueden estar esa fecha específica en la Sala Citarrosa, desde cualquier rincón del país van a estar pasando cosas en tu Instagram. Exacto. En vivo. Buenísimo. Qué buena, Anita. Bueno, Anita, fue un placer conocerte. Tiene un magnetismo impresionante, un carisma, un brillo. Bueno, todo el éxito y a seguir entonces con esa fuerza y con esa actitud que me encantó sobre el escenario. Bueno, muchas gracias. Los espero este 7 de septiembre en la Sala Citarrosa. Las entradas están
están a través de Ticantel, la red de cobranzas, a la boletería de la sala. Un show que estoy segura que les va a encantar para disfrutar con la familia, que eso también está bueno. Claro que sí. Así que los esperamos ahí. Todo el Divino, éxito. Muchas divino. gracias. Bueno, ha sido un placer. Doctora, ¿nos despedimos hasta Nos el próximo despedimos. sábado? Claro que sí. ¿Sí? ¿En dónde? En el 10. En Canal Uruguayo.